Hola a todos, bienvenidos a nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a desmitificar algo que, a simple vista, parece magia negra, pero que en realidad es pura y, la verdad, fascinante ingeniería. O sea, ¿cómo es que las computadoras realmente recuerdan y mueven toda nuestra información digital? Hoy vamos a ir más allá del software y nos vamos a meter a la realidad física del asunto. Analizaremos esos bloques de construcción fundamentales que hacen posible absolutamente todo, desde dar un simple clic hasta correr inteligencias artificiales súper complejas. Arrancamos. Rápidamente, este es nuestro mapa de ruta para hoy. Es una progresión súper lógica. Pasaremos por los registros paralelos y en serie, luego, el almacenamiento en el procesador, las transferencias a través de buses, la arquitectura de la memoria RAM, y cerraremos con el bloque digital fundamental. Sección 1. Registros paralelos y en serie. Vamos a ello. El primer gran problema arquitectónico que enfrentaron los ingenieros fue, básicamente, descubrir cómo encontrar un equilibrio entre los costos físicos y la velocidad para guardar y mover un montón de bits. Por un lado, tenemos el registro en paralelo. Imagínense un registro de 8 bits. Necesita 8 líneas de entrada completamente independientes, pero a cambio de tanto cable, todos los datos entran de golpe en un solo pulso de reloj. Es extremadamente rápido. Por otro lado, el registro en serie usa una sola línea, un solo cable, y empuja la información bit a bit, lo que significa que necesita 8 ciclos de reloj para hacer exactamente el mismo trabajo. Entonces, el punto clave aquí es que elegir entre paralelo y serie es, al final del día, decidir entre la velocidad brutal de tener muchos cables físicos o la tremenda eficiencia y ahorro de usar uno solo. Ya en la práctica, esta mecánica de desplazamiento en serie es una belleza por lo simple que es. Funciona literal como una de esas cadenas humanas pasándose cubetas de agua para apagar un incendio. El dato entra bit a bit por un extremo, ¿no? Y luego hay una señal que llamamos pulso de reloj, que actúa como el director de la orquesta. Cada vez que ese reloj marca un pulso, el dato completo se mueve a una posición hacia adelante de forma perfecta y sincronizada. Y bueno, al reorganizar las entradas y las salidas de estos bloques, obtenemos diferentes herramientas. Hay nombres como SISO o SIPO que simplemente nos indican si la entrada y la salida son en serie o en paralelo. Pero pónganle especial atención a la configuración PISO. Esta le agrega un elemento brillante al asunto: las compuertas multiplexoras. Estos multiplexores son como interruptores inteligentes que le permiten al circuito decidir ahí mismo sobre la marcha si quiere cargar toda la información de un jalón en paralelo o si mejor empieza a moverla en serie por un solo cable. Una genialidad. Sección 2. Almacenamiento en el procesador. Ya que vimos cómo funcionan los registros por sí solos, metámonos al corazón de la máquina. Vamos a ver cómo estos mismísimos bloques se integran directo en el procesador para sostener la información entre cada cálculo. Y aquí nos topamos con el acumulador. Dentro de toda la locura y la intensa actividad del CPU, se necesitan lugares para ir guardando resultados temporales, tal como usamos un borrador en papel. El acumulador resuelve esto de manera súper elegante. Está conectado directo a la salida de la unidad aritmético-lógica, o ALU, mediante compuertas de transferencia. De esta forma, justo después de hacer una suma o cualquier operación lógica, el resultado queda atrapado automáticamente, al instante, en el siguiente pulso del reloj, sin necesitar circuitos de direccionamiento súper complejos. Y luego está el contador de programa. Esto nos ilustra de manera brillante cómo una idea sencilla puede evolucionar muchísimo. Toma el concepto del registro básico de almacenamiento que acabamos de ver, pero le suma un poquito de lógica interna usando sumadores y compuertas. Gracias a esta modificación, el contador no solo guarda un número, sino que se incrementa a sí mismo. Es literal el guía turístico infatigable del CPU, siempre apuntando con una precisión absoluta hacia cuál es la siguiente instrucción que el sistema debe ejecutar. Pero a ver, todo este movimiento rapidísimo de información dentro del procesador nos lleva a una pregunta inevitable. Si tenemos a todos estos registros queriendo comunicarse al mismo tiempo, ¿cómo le hacen para no chocar entre sí y crear un caos total en el sistema? Lo que nos lleva a la sección 3, transferencia a través de buses. Para entender la solución, imagínense una autopista enorme de alta velocidad, donde todos los datos tienen que compartir el mismo pavimento físico sin provocar accidentes catastróficos. La solución a este problema de tráfico es una joya de la electrónica, el bus triestado. Es una línea de comunicación compartida, sí, pero el secreto es que cada registro que quiere mandar información tiene un buffer especial controlado por una señal que lo habilita. Si un registro no tiene permiso para hablar en ese momento, su buffer entra en un estado que llamamos alta impedancia. Esto actúa literal como un semáforo en rojo o como levantar un muro temporal. Desconecta electrónicamente al registro para que no estorben la autopista compartida. Solo un registro tiene la luz verde a la vez. Veámoslo en acción durante una transferencia hacia la memoria.
Es un proceso altamente coordinado, casi como una coreografía o un ballet. Primero, la unidad de control del procesador manda la señal que activa ese buffer triestado que mencionamos. Después, entran en escena registros súper específicos, como el de dirección de memoria y el buffer de memoria, que gestionan hacia dónde va el dato y qué dato es exactamente. Finalmente, entran las señales de control como lectura, escritura y selección de chip, que dan la orden final. Todo este baile garantiza que los datos lleguen intactos y sin colisiones a su destino. Claro, el CPU a veces tiene que platicar con dispositivos de entrada y salida, tipo un teclado o un monitor, que la verdad son infinitamente más lentos que el procesador. Para evitar que el procesador se desespere o termine saturando al dispositivo externo, el sistema usa compuertas de habilitación y componentes que llamamos latches. Piénsenlos como salas de espera. Retienen el dato ahí, de forma segura, sincronizando estas velocidades que son radicalmente distintas entre la vía superrápida del bus y el mundo exterior. Pasemos a la sección 4, Arquitectura de memoria RAM. Ahora vamos a movernos de estas autopistas saturadas dentro del CPU hacia la inmensa escala de los gigantescos almacenes de datos. Es aquí donde esos conceptos tan simples que discutimos al inicio se multiplican para formar millones de celdas. Piénsenlo así. El mapa eterno de la RAM es como la cuadrícula de una ciudad enorme, una matriz inmensa. Para poder encontrar una única celdita de información entre millones de opciones, usamos decodificadores de filas y decodificadores de columnas, construidos con simples compuertas AND. Es exactamente como jugar a la batalla naval y dar unas coordenadas. La intersección exacta entre la fila y la columna nos da la celda específica, y ya de ahí las señales deciden si los datos entran para guardarse o si salen para ser leídos. Y aquí es donde notamos un sacrificio arquitectónico enorme cuando comparamos a los dos grandes reyes de la RAM, la SRAM y la DRAM. La SRAM usa 6 transistores complejos por cada celda para armar un biestable súper rápido y completamente estable que jamás va a olvidar el dato mientras tenga corriente. Por otro lado, la DRAM es increíblemente simple y baratísima porque solo usa un transistor y un pequeño condensador. El problema es que ese condensador tiene fugas de energía, literal como una cubeta que tiene un hoyo en el fondo. Por lo tanto, necesita circuitos adicionales masivos nada más para refrescar o reescribir la memoria a cada rato antes de que se borre y desaparezca. O sea, elegimos entre velocidad y estabilidad con complejidad o densidad y simpleza pero con muchísimo mantenimiento. Y finalmente llegamos a la sección 5, el bloque digital fundamental. Llegó el momento de revelar la pieza clave, el elemento universal que está latiendo en el corazón de absolutamente todo lo que hemos platicado hoy. Se los presento, el flip-flop tipo D. Este es el bloque digital fundamental. Es un elemento biestable, lo que significa que se aferra firmemente a un estado de 1 o de 0. Pero su rasgo más importante es lo obediente que es. Únicamente captura y retiene el bit de información que tiene en su entrada en el instante exacto en que el pulso de reloj se lo ordena. Es, sin lugar a dudas, la pieza del Lego definitiva con la que se construye toda la arquitectura digital moderna. Entonces, el punto crucial se resume perfecto en esta frase de los textos analizados. La diferencia entre paralelo y serie no es más que una decisión de arquitectura sobre cuántas líneas de datos se usan y cuántos ciclos se necesitan. Todo eso tan complejo que vemos en la tecnología actual no es magia. Son simplemente elecciones de ingenieros sobre cómo acomodar físicamente estas piececitas básicas. Si hacemos un resumen de nuestra exploración de hoy, la inmensa complejidad de cualquier computadora nace puramente de la repetición. Todo, absolutamente todo, parte de ese modesto flip-flop D. Los choques de información se evitan de forma ingeniosa gracias a compuertas lógicas, buffers tristados y decodificadores. Y esos inmensos bancos de memoria SRAM o DRAM que hoy medimos en gigabytes, pues no son más que formas creativas y masivas de coordinar a miles de millones de estas mismas celdas biestables al unísono. Al contemplar toda esta maravilla de la miniaturización y la lógica, quiero dejarlos con un pensamiento bastante provocador. Si ya hemos logrado reducir la memoria de nuestras computadoras para meter miles de millones de estos bloques biestables en una astillita de silicio del tamaño de una uña, ¿cuál va a ser el próximo límite físico que la arquitectura digital inevitablemente va a tener que superar? Digo, a este paso nos estamos acercando al tamaño de los átomos mismos. Es algo verdaderamente fascinante para reflexionar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de la increíble estructura física del mundo digital.